¿Qué tal a todos? Veamos cómo implementar diálogos emergentes con fragmentos. Haga un nuevo proyecto en blanco y escriba el nombre de su preferencia. En este ejemplo, simularemos un contexto de suscripción a un sitio para mostrar los diálogos emergentes. Solo mostraremos la manera de implementar los diálogos, por lo que no vamos a implementar el envío de los datos, su almacenamiento o su validación. En este proyecto, el Main Activity es el que contiene la simulación del sitio de suscripción. En este sitio, se encuentran dos botones, de los cuales surgirán dos tipos de diálogos. En el botón ubicado al fondo del sitio, vamos a desplegar un diálogo de hoja inferior, es decir, un Bottom Sheet Dialog. En el botón del centro, desplegaremos un diálogo de ventana. Bien, comenzaremos por integrar en el Main Activity, el XML Activity Main, y el botón que desplegará el diálogo de ventana. Le proporcionaremos al botón la función setOnClickListener para llamar al diálogo al momento de hacer clic sobre él. Vamos a declarar la variable diálogo, la cual va a contener el diálogo que deseamos ver en pantalla. Por medio del método show, haremos visible el diálogo sobre el activity en uso, que en este caso, es el Main Activity. Copiamos el código del evento del botón y lo pegamos debajo del mismo. Nos adelantaremos un poco, y dejaremos indicado el evento del botón que llama al diálogo inferior. Muy bien. Es momento de crear el primer diálogo. Observe que el error ha desaparecido, ya que ha sido detectado el fragmento en el proyecto. Por ahora, vamos a deshabilitar el código del botón que llama al segundo diálogo. Puede notar que el Main Activity continúa marcando error. Esto se debe a que el fragmento que hemos creado no ha sido habilitado como un diálogo. Procederemos a habilitarlo. Para habilitar el fragmento como un diálogo, simplemente lo indicaremos en el tipo de clase como DialogFragment e importamos su biblioteca. Listo, el error ha desaparecido. La función show ya pudo reconocer el diálogo. Toca el turno de editar el XML del diálogo. Primeramente, cambiaremos el contenedor a Relative Layout. También usaremos un contenedor Linear Layout para agrupar los campos de texto. En resumen, este contenedor agrupará un text view como título del diálogo y 5 campos de texto para el ingreso de los datos del sitio simulado. Vamos a orientar verticalmente y a centrar los componentes dentro de este contenedor para mostrarlos con una mejor distribución en pantalla. Como título del diálogo, indicaremos que se trata de la creación de una cuenta. También, le daremos un tamaño de 20 dp y un estilo resaltado en negritas. Aplicamos el ajuste automático a los contenedores. Esto ajustará la altura del contenedor al total de los componentes que contenga en su interior. De esta manera, no habrá espacios sobrantes en el diálogo mostrado en la pantalla. Utilizaremos un Text Input Layout para poder darle un estilo redondeado a las esquinas del campo de texto.
También le añadiremos un estilo que remarque los bordes del campo de texto. Escribimos un mensaje por defecto en el campo de texto, a manera de guiar al usuario sobre el dato que debe proporcionar. También, centramos el componente, aplicamos un margen de 10 dp, y le proporcionamos 25 dp para redondear las esquinas del campo de texto. Ahora vamos a colocar el campo de texto por medio del componente Text Input Edit Text. Le aplicamos el ancho automático hacia el contenedor Linear Layout y la altura ajustada en automático a su propio contenido. Le proporcionamos un identificador, aunque en este ejemplo, no vamos a utilizarlo, pero como parte de una buena práctica de programación, se lo hemos asignado. Como parte del diseño visual, pondremos un icono representativo de la información que se solicita proporcionar en el campo de texto. Le daremos una separación de 10 dp entre el icono y el texto del campo. Integramos el campo de texto dentro del Input Layout para aplicar las esquinas redondeadas y las demás propiedades asignadas. Ahora, replicaremos 4 veces el bloque de código correspondiente al campo de texto para generar 4 campos de texto más. Modificaremos únicamente sus identificadores, el icono y el mensaje por defecto en cada uno de ellos. Una vez replicados y aplicadas las modificaciones en los campos de texto, procederemos a crear el botón del envío simulado de la información capturada en este diálogo. De igual manera, le daremos el ancho automático como el del contenedor Linear Layout, el ajuste automático a la altura del contenido de este botón, que en este caso, será el texto enviar. También le proporcionaremos su identificador y un margen de 10 dp por todos sus lados. Bien, ya hemos terminado la mayor parte del diseño de nuestro diálogo emergente de ventana. Solo nos falta un detalle: redondear las esquinas externas del diálogo. Para lograrlo, debemos generar un recurso XML, haciendo clic derecho sobre el directorio Drawbo, seleccionar Nuevo y dar clic en Archivo de recurso. Una vez ahí, proporcione al recurso el nombre de su preferencia. No importa el tipo de recurso que elija, ya que lo modificaremos en breve. Dentro del archivo de recurso que acabamos de generar, modificamos el tipo de recurso HIP. Le añadimos la etiqueta solid a nuestra forma, y le daremos como color de fondo, el color blanco. Agregamos las 4 esquinas con 25 dp de ángulo de curvatura. Ya hemos terminado nuestro archivo de recurso shape. Ahora cargaremos dicho archivo en el Linear Layout como fondo. Listo.
Lo siguiente es añadir el evento del botón al diálogo. Vamos a convertir a variable la línea encargada de integrar al XML del diálogo. A partir de esta variable, podemos ubicar al botón en el XML por medio de su identificador. En el evento clic del botón del diálogo, iremos hacia un activity, el cual va a notificar que la cuenta simulada ha sido creada. Creamos el objeto intent para comunicar el diálogo con el activity. Llamamos a la función startActivity para acceder al activity. Le colocamos como argumento el objeto intent. Es momento de crear el activity. Copiaremos el código del XML Activity Main y lo pegaremos en el XML del segundo activity que recién creamos. En el XML del segundo activity, vamos a modificar el contexto, el icono del centro y el texto del text view. Listo. Vamos a observar el procedimiento simulado de la creación de una cuenta en el emulador. El diálogo emergente funciona. Sin embargo, el recurso Shape no está aplicando las esquinas redondeadas. Lo solucionaremos en breve. Simplemente estableceremos un fondo transparente al diálogo mediante la función setBackgroundDrawBo. Volvamos a ejecutar el proyecto en el emulador. Excelente. Esquinas redondeadas aplicadas. También el evento del botón funciona dirigiendo hacia el activity de notificación. Toca el turno de crear el siguiente fragmento. Este fragmento va a representar un diálogo para contactarse con el sitio simulado mediante mensajes. Hemos copiado el código del XML del diálogo que previamente hicimos, y lo hemos pegado en el XML del nuevo diálogo. Comenzamos por modificar el contenedor a Linear Layout. En este diálogo, solo utilizaremos este contenedor. Le modificamos el contexto y también le colocamos la orientación en vertical. Eliminamos el contenedor interno, ya que en este diálogo de hoja inferior, no lo necesitaremos. Actualizamos el título del diálogo a contacto. Vamos a utilizar el componente Bottom Cheat Track Handle View, el cual es un componente muy característico en este tipo de diálogos. Dicho componente permitirá cerrar el diálogo arrastrándolo hacia abajo. También utilizaremos el componente Image View para dibujar una línea recta de separación entre el componente de arrastre y los campos de texto. En este diálogo emergente de hoja inferior, solo vamos a requerir dos campos de texto para enviar de manera simulada la información a nuestro sitio. Es decir, un campo de texto para solicitar el nombre de usuario o correo, y otro para ingresar un mensaje o comentario. Actualizamos el texto por defecto de los campos de texto y sus iconos.
En el botón solo cambiaremos su identificador. Por último, centraremos el contenido del layout con Gravity Center. Muy bien. Hemos concretado el diseño visual del diálogo de hoja inferior. Pasemos a la integración del XML del diálogo en su correspondiente fragmento, así como a la implementación del evento del botón. Primero debemos indicar que el fragmento ahora es un diálogo de hoja inferior. Esto se realiza cambiando el tipo de clase a BottomCheckDialogFragment, como lo observa en pantalla. Una vez más, vamos a convertir a variable la línea encargada de integrar al XML del diálogo. De esta manera, podremos ubicar a los componentes en el XML por medio de su identificador. Por ejemplo, el botón de nuestro diálogo. Bien, ubiquemos al botón por medio de la variable view y la función findViewById. En el evento clic del botón, solo vamos a desplegar un mensaje en pantalla por medio de un toast, notificando que el mensaje supuestamente ha sido enviado. Veamos el diálogo en pantalla con el emulador. El diálogo no se despliega, debido a que no está activado en el Main Activity el evento del botón que lo llama. Tampoco se encuentra integrado el botón en el Activity con la función findViewById. Vamos a resolverlo rápidamente. Este descuido ha ocurrido debido a que, en su momento, no contábamos con el fragmento de dicho diálogo, por lo que se pospuso su integración. Bien, ejecutemos el proyecto en el emulador nuevamente. Excelente, el diálogo funciona. Sin embargo, el botón no está respetando el tema base del proyecto, ya que aparece de otro color. También vamos a integrar el cierre del diálogo al momento de dar clic en el botón, así como corregir un problema con el mensaje toast, ya que no se ha mostrado en pantalla. Por medio de la función dismiss, cerraremos el diálogo al dar clic en el botón. La colocaremos en ambos diálogos. Para corregir el tema del botón, crearemos un nuevo contenedor con el tema base del proyecto, a través del constructor ContestThemeWrapper. Reutilizamos la línea encargada de integrar al XML del diálogo, pero indicando que vamos a sobreescribir el tema base del diálogo por el del proyecto. Esta instrucción la realizamos con la función cloningContest, dándole como argumento la variable del tema previamente creada. Por último, desplegamos en pantalla el mensaje del toast con la función show. Listo. Ejecutemos el proyecto una vez más. Muy bien, el botón se muestra de acuerdo al tema del proyecto. Probemos el funcionamiento de ambos diálogos. Muy bien. Hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.